El análisis político de la semana llega con la seriedad y rigurosidad del periodista Leonardo Galante. Bien amigos, estamos ya de regreso en La Otra Mirada, en este pequeño espacio que tenemos hasta las 5 de la tarde. Hoy tenemos además el privilegio de poder entrevistar a una joven legisladora, joven no solo de edad, sino también haciendo su experiencia parlamentaria, alguien que sí tiene trayectoria en el ámbito sindical y naturalmente la vida política dentro de su fuerza política, el Frente Amplio. Nos estamos refiriendo a la diputada Tatiana Antúnez, que tiene el apellido de un viejo colega, Gustavo Antúnez, con quien supimos caminar por lo largo de las décadas en esta hermosa actividad que es el ejercicio del periodismo. Tatiana, bienvenida, gracias por darnos estos minutos en días que sé que son extremadamente agitados por toda la actividad parlamentaria, por el presupuesto, por todos los debates políticos que están por allí planteados, incluso con algunos episodios de las últimas horas, como la situación de la fiscal Ferrero, que ha de alguna manera también creado una conmoción política mayor. Bienvenida y gracias por estar aquí hoy. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es bueno poder expresarse y más en estos momentos donde hay diferentes miradas sobre algunos temas y bueno, y por suerte en otras no tanto, pero sí, en estas últimas horas hemos salido contundentemente desde todo el sistema político, salvo alguna excepcionalidad, bueno, en solidaridad con la fiscal Ferrero y con la fiscalía en general, pero bueno, entendemos que son momentos donde ahí el sistema político tiene que jugar un papel importante en salir con un mensaje común en defensa de lo que son las instituciones democráticas. Y bueno, y esto que pasó es un llamado de atención que obviamente todavía se está analizando cuáles son las características del suceso. Obviamente hay algunas hipótesis y algunos indicios, pero bueno, hay que prestar atención porque no es algo que esté aislado de lo que pasa también a nivel de América Latina en relación a este tipo de situaciones. Donde hay organizaciones realmente de narcotraficantes poderosas, recordemos el caso de Colombia, que durante décadas fue sacudido por ese fenómeno, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, en Paraguay, en la muerte de un juez en la que está implicado Marcet. También lo que está pasando en Bolivia y en otros países latinoamericanos donde esta situación es más compleja, en Ecuador, donde hay una guerra abierta con el Estado y con la democracia y con las instituciones democráticas, y algo que por ahora veníamos de alguna manera zafando ya nos implica, y este es una primera alerta que deja también al descubierto algunas cosas, ¿no? Lo decía ayer el presidente Orsi, si algo pasa de esta naturaleza porque nos ha faltado una mirada más profunda, no solo por la protección de las personas que ejercen la justicia en el país, sino porque tal vez en nuestro estilo, en nuestro ADN democrático, estas cosas no eran comunes, pero nos están afectando. Y está bueno que haya una respuesta colectiva. Sí, aparte es eso también, ¿no? Pensábamos que vivíamos en una isla, en cierto modo, y bueno, y estas cosas que nos obligan a tener que buscar algunas estrategias que ya las hay. Por ejemplo, ahora el Senado va a ponerse en breve a discutir una ley sobre lavado de activos, un tema que impacta claramente en este tipo de fenómenos en el marco de la regularización de estas cosas. Obviamente se puede combatir en cierto aspecto, ¿no? En una parcialidad, pero este tipo de negocios, digamos que ilegales que se montan, ¿no? Y bueno, y está bueno que esté pasando eso, y también hay que mirar lo que ha pasado en estos últimos años donde estos fenómenos se van instalando. Uruguay pasó de ser un país de tránsito, ¿no? Y hoy claramente es un país donde se está copiando droga, ¿no? Más allá de que no contamos con todos los datos, y obviamente también hay que insistir mucho en el desarrollo de la tecnología, del sistema a nivel de la inteligencia del Estado, ¿no? Son un conjunto de cosas que hay que ir resolviendo y también dotando de recursos y poder pensarlo desde una perspectiva más integradora también a nivel de los fenómenos a nivel internacional, para encontrar respuesta y ver también qué es lo que le pasó al Estado en relación a estos años donde en los territorios, en los barrios, el narcotráfico ha ganado un espacio, y quiénes son los que hoy están más complicados también a raíz de esta situación. Todos han reconocido, incluso el gobierno anterior lo decía, hay que tener más presencia del Estado en las zonas donde el delito campea a sus anchas. Recuerdo que hace unos años, antes del cambio de giro político en el 2019, donde gana la coalición republicana, había un exitoso modelo de operación para recuperar barrios que era el Operativo Mirador, que lo encabezaba Gustavo Leal.
no está hoy en la escena política, no está en la plataforma del Ministerio del Interior. A veces uno se pregunta si operativos que fueron tan exitosos como esos, que recuperaban barrios, zonas dominadas por el narcotráfico, al menudeo y además ya con organizaciones, con familias que pelean por la territorialidad y lo hacen de manera muy violenta, vemos los ajustes de cuentas todos los días. ¿Por qué no volver a escenas como esas? ¿Qué está pasando? Bueno, obviamente que nos tocó perder una elección y eso tuvo consecuencias en el modelo que se determinó para implementar, además de que en el medio hubo una pandemia que, bueno, de características inéditas, pero que de alguna manera corrieron el foco de las prioridades. Podríamos hablar largo y tendido sobre esto porque, bueno, cuáles fueron las prioridades también, ¿no? En un modelo donde terminamos con la pobreza infantil, cómo terminó el tema del trabajo, del salario, ¿no? Todo lo que se fue precarizando la vida de la gente, pero independientemente de eso, hoy estamos hablando de una propuesta que tiene que ver con la articulación interinstitucional en los barrios, que es algo que estaba faltando, que es un programa que el Ministerio del Interior tiene un alto protagonismo a raíz de estas. Exactamente, todas las instituciones que de alguna manera estuvieron como más corridas de estos espacios, hoy van a volver a articular y esto nos parece que también es otra de las patas que hay que atender a la hora de tratar temas de tanta complejidad y que tiene muchas dimensiones para abordar. Entonces, como vos decías, el narcomenudeo no es lo mismo que el narcotráfico, ¿no? En determinados barrios quienes se encuentran en esas situaciones e incluso si vas a las cárceles, vas a ver que las cárceles están llenas de varones pobres. Hoy también, a raíz de la ley de urgente consideración, la cantidad de privadas de libertad, mujeres que hay, con esta, a través de esta figura que está vinculada al narcomenudeo o al microtráfico, que también endureció las penas y bueno, y por ejemplo, por ingresar a un penal unos gramos de droga, tenés unos cuantos años de privación de libertad sin posibilidad de tener una pena alternativa. Además, en el caso de las cárceles de mujeres, hay otra complejidad asociada, las que son madres y tienen hijos pequeños a su cargo. Actualmente hay 68 niños con ellos, ¿no? Yo recuerdo la cárcel de la calle Cabildo, y esa era un foco complejo. Sí, hay 68 niños, es claro, muy alto el número que hay en relación a otros periodos. Digo, además de que aumentó exponencialmente. Y como militante feminista ves esto también con otro ojo y otra sin duda, y además trabajé en privación de libertad en otros momentos con adolescentes en el INISA y sé también lo que implica para las madres que están afuera y que tienen que ir a visitar a sus hijos. Ahora hay una película que incluso la mujer en la fila, el lugar de la mujer en la fila, ¿no? Que es de Natalia Oreiro, que también trae este tema con una mirada de género en esto de que a las mujeres, por ejemplo, las visitan muy pocas personas. Entonces también, ¿no? El lugar de la mujer en la privación de libertad es un lugar que reproduce las desigualdades que también se viven afuera en relación al género. Hay distintos tipos de presas, hay situaciones de mucha violencia y aquellas que tienen hijos conviviendo con ellas adentro de la cárcel, que son retirados para ir a la escuela, pero que vuelven a la cárcel. Es una especie de situación muy anómala, que bueno, es la forma a veces de resolver vidas muy complejas. También trae aparejada una mirada que debería tener una lectura distinta, ¿no? Parece que no hubiéramos aprendido mucho en eso, ¿no? No, claro, también se ha construido una mirada de que la privación de libertad, para decirlo en plata, meter presa a la gente es lo que iba a resolver y se generó toda una construcción en la subjetividad de la gente de que es lo que iba a resolver los problemas de seguridad. Hoy batiendo récords y Uruguay estando en el top 10 de los países con mayores niveles de prisionización, estamos viendo que obviamente esa no era la salida. Ahora, poner este tema sobre la mesa, dado que está muy polarizado a nivel del discurso y esto de que siempre todo se resuelve con cárcel, es complejo, genera grandes críticas. Nosotros también en algún momento cuando hablamos de la baja de la edad de imputabilidad, y bueno, nosotros obviamente estábamos en contra en mi caso, pero dar esa discusión con el conjunto de la sociedad era una discusión muy difícil, porque se interpretaba que, bueno, en ese momento ser joven era
ser, ¿no? Se asociaba a los jóvenes, en particular a los jóvenes acá pobres, delincuente. a la delincuencia, y por lo Ser tanto... joven pobre. Exacto, y por lo tanto había que meterlo preso. Esto se extiende en general a la sociedad, entonces todo se piensa que se resuelve de esta manera. Y lo cierto es que no vemos que haya una salida real de este modo. Quiere decir que hay gente que obviamente igual de todos modos tiene que ir presa, ¿no? Claro. Una cosa no quita la otra. Claro, las miradas no deben ser reductivas en un sentido. No, para nada es decir que la gente no asuma una responsabilidad si cometió un delito. Lo que sí queremos decir es que este discurso de la inflación punitiva y de que todo debe culminar en la cárcel para estar más seguros no resulta, y por lo tanto hay que pensar en otras alternativas para algunos problemas. Seguramente que no para del que estamos hablando, que es el del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, en esto tenemos que pensar en un conjunto. También es fácilmente presa de este tipo de operaciones. Digo, gente pobre, gente humilde, joven, que se les introduce al mundo del consumo primero y luego se las utiliza para distintos tipos de operaciones, a veces con modalidades muy violentas. Y claro, las mujeres terminan siempre, las que terminan involucradas en estas situaciones, incluso... hasta por razones afectivas. Exacto, porque en realidad es porque tienen un vínculo con... Y eso también tiene que ver con la perspectiva de género, que entendemos que también hay que ponerle a este tema. Yo le digo perspectiva feminista, pero bueno, es una mirada feminista a este tema que tiene que ver con que la mujer que termina presa por microtráfico, en general termina presa por microtráfico producto de un vínculo con un hombre, pareja, padre, hermano, primo, que está involucrado en ese tipo de negocio. Entonces también es importante ponerle esta sensibilidad, porque estamos hablando de mujeres que en general terminan a cargo de niños y niñas que terminan en una situación que o terminan presos, ¿no? con sus madres, en los centros de privación de libertad con sus madres, o terminan afuera, tal vez a cargo de otra institución del Estado o por un familiar, en el caso de que así tengan la suerte de... Claro, Ya que estamos hablando de perspectiva de género, hace unos días atrás nada más salió un análisis del Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución de los salarios por género. Y seguimos teniendo muchas desigualdades entre hombres y mujeres. Un poquito más chica la brecha, pero la brecha sigue existiendo. Tú integrás la Comisión de Industria, la presidís, vaya honor, preside una comisión de la Cámara de Diputados, donde el tema del desarrollo productivo, la industria, el trabajo, los salarios, está todo muy entrelazado, y en el medio se da esta circunstancia. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves que todavía en pleno siglo XXI una misma actividad ejercida por un hombre o por una mujer tiene una diferencia salarial tan importante, tanto en el sector público como en el sector privado? El privado tal vez es más escandalosa la diferencia. Lo que pasa es que las mujeres, esto tiene que ver con una construcción que viene a lo largo de la historia, ¿no? O sea, nosotras, la brecha salarial no es algo que sea una foto del hoy, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con datos que también están sobre la mesa en relación a cómo se reparten las tareas, en relación a los cuidados y en relación a esto que se llama el trabajo no remunerado, pero que se explica en función del mundo de lo privado, de lo doméstico. Históricamente las mujeres hemos estado y seguimos estando en una situación de desigualdad en relación a los hombres. ¿Por qué? Y bueno, somos las jefas de hogar. Exacto, somos las jefas de hogar, y por lo tanto esto nos ha llevado a lo largo del tiempo a una precarización de la vida, porque obviamente hemos tenido que sacrificar horas de nuestro tiempo para la vida privada, para el mundo de lo doméstico, en relación al mundo de lo público, que en este caso lo podemos llevar al plano del trabajo, y también lo podemos llevar al plano de la participación de las mujeres en política, que también hay un correlato similar. Entonces, pero para hablar de algo más sensible, que es el tema del salario, de las condiciones de trabajo y de la precariedad de los propios puestos de trabajo, obviamente que hay una situación que se explica de esa manera, y por eso también es importante generar políticas públicas que apunten a el fortalecimiento. ¿Cómo va el país? ¿Cómo va la mirada? Y bueno, a nivel político, ¿no? Más allá de lo sectorial, tú representas una fuerza política, pero bueno, también hay en el Parlamento congéneres que trabajan y están preocupadas por esta situación. Sí, sí. En alguna época existió una bancada femenina que trataba estos temas. Sí, sin duda que este es un tema que en general a las mujeres políticas les genera preocupación. Tal vez hagamos diferentes énfasis según nuestras miradas, pero claramente
es necesario fortalecer a todo lo que hace al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque obviamente las mujeres que cuidan no sí, son desamparadas. Claro, o sea, y si no tenés una institucionalidad que de alguna manera dé sustento a eso, y bueno, y eso te va a generar dificultades en torno a tu participación en otros ámbitos de la vida. Cuando tú mirás los procesos de evolución adentro de las áreas laborales, sobre todo en el sector privado, los cargos gerenciales, los cargos de importancia, generalmente la mujer aparece muy poco. Y si lo mirás también en otras instituciones, no sé, como las Fuerzas Armadas o la policía, los cargos de relevancia a nivel de la actividad que despliegan, hay poca mujer. Eso también sigue la misma regla de las conductas de nuestra sociedad, que todavía está mirando de manera hemipléjica la integración de la mujer a la totalidad de las actividades que tenemos en el país. Y lo que pasa es que hay que, o sea, todo esto que hablamos de lo material que ha afectado las posibilidades de las mujeres, tanto a acceder al mercado de trabajo y al no tener una diferencia salarial en relación a un hombre, también se llevan al plano de otros ámbitos. Y esto tiene que ver con una construcción que es cultural, ¿no? También si vos ponés a un hombre de determinada edad posicionándolo para un cargo y a una mujer, por ejemplo, en edad reproductiva, seguramente que tenga mayores posibilidades esa persona que es hombre y que está en edad reproductiva para acceder a determinadas responsabilidades a que la mujer, porque ya te miran con esto de, mira la edad que tiene, que eventualmente puede tener un hijo. Claro, esa era una mirada que históricamente existía. Y sigue existiendo. Porque bueno, está en una edad que puede ser mamá una o dos veces y hay un tiempo de espera y se va a alejar por la licencia maternal, por todos los elementos que la rodean. Y lamentablemente todavía seguimos y esos son, y bueno, no sé si a foja cero, porque obviamente las políticas públicas promueven otra mirada, porque generan también cambios que logran transformar la cultura en ese sentido, o las concepciones que tenemos como sociedad en ese sentido, pero falta avanzar bastante. En el Ministerio de Industria, por ejemplo, ahora hay un fondo que es un fondo para mujeres justamente que quieren desarrollar emprendimientos productivos. ¿Por qué? Porque se entiende que en la industria, que es un rubro, que hay una idea de que está todo muy masculinizado, pero en algunos sectores sí, en otros no tanto. Por ejemplo, si yo te dijera el sector de autopartes, ¿vos qué te imaginarías? Y hombres trabajando ahí. Bueno, no es tan así. Por ejemplo, ahora... ¿Decís peluquería? Sí. Pero no es tan así. Por ejemplo, ahora, bueno, peluquería seguro que sí, pero en el caso del sector industrial vinculado a autopartes, en algunos centros, en algunas fábricas, donde, bueno, autopartes en realidad es que se ensamblan partes para hacer un pedacito de auto, ¿no? Que después finalmente terminará siendo el auto de X marca. Acá en Uruguay el sector automotriz, digamos que se desarrolla de esa manera. Y es un sector que está muy feminizado. Por ejemplo, y esto también tiene que ver con una mirada de género, porque hay tareas que tienen que ver con la delicadeza, la sutileza que hay que llevar adelante, para por ejemplo, los objetos, exacto, para hacer determinadas tareas tener paciencia. Por ejemplo, Yasaki, que es una empresa que ahora cerró, se dedicaba a generar algunos productos vinculados al armado de autos. Y bueno, ahora cerró, pero la mayoría de las trabajadoras, o un porcentaje muy alto, eran mujeres, ¿no? También lo que implica luego lo que pasa con el sector industrial, que estamos viviendo ahora en un proceso de desindustrialización que viene ya de larga data, pero que hoy... Sí, hay sectores de la industria nacional que tienden a desaparecer de manera inexorable. Y ahí voy a la pregunta de fondo. Sí. Están cerrando empresas, hay preocupación, el sindicato, hoy escuchaba al sindicato de los trabajadores del sector industrial, hablando de más de 2.000 puestos de trabajo perdidos en pocos meses. ¿Cómo revertir esa situación? Sé que se está llamando a inversores, que el Uruguay es un país serio, un país creíble, que respeta reglas de juego, que tiene una economía saludable, una democracia sostenida. Pero qué lejos estamos de poder realmente revertir este panorama. Y sobre todo la industria nacional, que es un poco la gran olvidada. Sí, bueno, esto es una preocupación que de hecho la hemos recibido en la comisión.
Nosotros todavía no hemos recibido a la Confederación de Sindicatos Industriales, que tuvo una movilización el día de ayer, producto, bueno, había varios dirigentes, fundamentalmente de la UMRA, también del sector de panificadoras, vieron que cerró la vienesa y eso sí, también generó como un impacto bastante importante en el sector. Varios sindicatos, bueno, vinculados específicamente a la industria láctea, claro, bueno, la vestimenta también, son todos sectores que hoy están muy golpeados, que no es algo que se haya dado en estos últimos 5 años, ¿no? También es un fenómeno que se viene viviendo en el país ya desde hace bastante tiempo y que también es preciso tener que ponerle mucho pienso. Ahora antes de venir para acá, hablaba con unos compañeros del PIT-CNT que ahora firmaron un convenio con la Cámara de Industria para desarrollar algunas investigaciones que tengan que ver con tener una mirada general de cada uno de los sectores que hoy se encuentran en nuestro país instalados, ¿no? En este caso, algunos de los que mencionamos y otros más, que en estos nuevos tiempos también hay que incorporar, que tienen que ver con energías renovables, con cuestiones más vinculadas a los cambios tecnológicos también, pero bueno, los clásicos, digamos, y buscar algunas perspectivas de, dónde puede haber salida laboral, georreferenciar también en qué departamentos, en qué territorios. Uno piensa en Montevideo y Canelones, claro, pero la realidad en el interior no, es mucho más compleja. Yo ahora estuve de recorrida en Río Negro y uno de los planteos que surgían también por el tema del cierre de Claldi, claro, terrible, y quedó arrasado. Terrible, y la verdad la preocupación de la gente que vive ahí era impresionante. Nos hicieron llegar una nota incluso haciéndonos algunos planteos en relación al cierre de Claldi. Esto también es algo que lo está tratando el propio Ministerio de Industria, también en algunas articulaciones. Somos un país agroindustrial también, ¿no? Sí, entonces, la matriz económica es agroindustrial. En ese sentido es importante que otros actores, no solo en este caso el Ministerio de Industria, sino también en ganadería, agricultura y pesca, se puedan conjugar para encontrar algunas respuestas, que está siendo difícil encontrarlas, ¿no? En un mundo con una incertidumbre enorme, ¿no? Terminamos votando seguros de paro un día sí y otro también, y eso es un poco la constante que se viene dando a nivel parlamentario. Es estirar una agonía. Exacto, es estirar la agonía. Por eso también esto que nos comentaban los compañeros del PIT-CNT es una buena cosa en el sentido de ponerle perspectiva, ponerle cabeza, entender el momento actual en el que vivimos. También se habla de la productividad. En otros tiempos la productividad para los trabajadores era una mala palabra, ¿no? O sea, la productividad es trabajar a destajo y que te den, ¿no? O sea, trabajar hasta morir. Y hoy a través de las investigaciones, a través del diálogo, a través de los ámbitos bipartitos, tripartitos, se están encontrando otras respuestas a estos temas. Y, por ejemplo, lo de la reducción de la jornada laboral en relación a los cambios tecnológicos, qué es lo que pasa con la productividad, porque también hay como una mirada de, hay que trabajar más para producir más, y sin embargo algunas estadísticas, algunas investigaciones de otras partes del mundo donde se ha desarrollado la propuesta, claro, pero donde se ha aplicado la reducción de la jornada laboral, en realidad los resultados sobre la productividad han sido mucho más positivos, además de lo que implica en la salud mental, en la socialización de esos trabajadores y trabajadoras. Entonces también, en este contexto tal vez es necesario, y saludamos este tipo de iniciativas que también el propio Ministerio de Industria en sus propuestas hoy están sobre la mesa. De hecho, en la ley de presupuestos se incorpora el trabajo en núcleos productivos, no teniendo en cuenta también cada una de las características de los sectores y establecer
diversos diálogos para también... Sí, como una cadena integrada de actividad laboral que permita que cada uno pueda subsistir dentro de un mismo subsistema, ser un sistema grande. Sí, potenciar lo que entendemos que en los tiempos de hoy, desde nuestro país, humildemente, podemos potenciar, ¿no? Y bueno, y hay otros sectores que se les va a tener que poner la lupa a fondo porque, bueno, es muy compleja la realidad. Tatiana, ya estamos llegando sobre el final de tu primera visita. Esperamos que haya otras visitas más adelante. Pero ¿te imaginabas hace 20 años atrás que algún día ibas a ser legisladora, presidir una comisión cuando empezabas en tu vida laboral, cuando empezabas a desplegar tus primeras herramientas en la militancia sindical? ¿Qué ibas a llegar a este espacio? ¿Cómo es el aterrizaje interior y el diálogo de Tatiana con Tatiana en esta nueva realidad que vivís hoy? Bueno, yo claro, milité toda mi vida. La verdad que no es que yo no veo la política como una carrera ni como una cuestión de acceder a cargos, sino que lo como una extensión de un compromiso con la transformación de la realidad, exacto. Y por eso siempre he militado más que nada en el ámbito social. Hoy la vida me puso acá, pero mi militancia y cómo me veo yo es siempre del lado de bueno, ojalá y poder en esta responsabilidad resolver cuestiones que hacen a la vida de la sociedad, en particular de quienes más lo necesitan. Es otra responsabilidad, ¿no? Es una mirada de otra altura, que además acá te obliga también a articular con quienes piensan distinto, no solo a debatir, también a articular. ¿Te veías en ese plano? Y ya en el movimiento sindical no tenés otra que hablar con otros actores porque hay que negociar para obtener logros, no todo se resuelve ocupando o haciendo paros. Y tener marcha atrás y saber hasta dónde puede llegar y no. Exacto, y venimos con ese aprendizaje también que entendemos que le suma a la tarea parlamentaria en este momento. ¿Y la nenita que tiene Tatiana, qué le dice? ¿Mamá, te veo poco? Sí, bueno, me ve poco, pero busco también tener esos momentos para dedicarle tiempo de calidad, porque bueno, el amor no se terceriza, ¿no? En esto de hablar de los cuidados, exacto. El amor no se terceriza, así que hay que dedicarle tiempo de calidad también a la crianza. Tatiana, ha sido un verdadero gusto conocerte, es la primera vez que yo te veo, que tengo la posibilidad de entrevistarte. Me ha gustado mucho tu manera de plantear las cosas, sobre todo porque tenés esa actitud de mirada de mano abierta y de poder pensar en una dimensión mucho mayor. Lo que a veces en política no es lo frecuente. Cada uno a veces piensa más en su chakra personal y en el debate más que en la articulación de soluciones, que es lo que la gente espera. Votemos lo que votemos, todos esperamos que aquellos en quien depositamos la confianza nos vayan resolviendo los problemas de la vida cotidiana. Gracias por haber venido y, como te dije, no será la última vez que nos visites. Bueno, muchas gracias, estoy a las órdenes cuando quieran. Esperamos que te hayas sentido cómoda. Amigos, en instante, tras la pausa, análisis de política internacional, el doctor Carlos Pita. Bueno, plan de paz norteamericano con Trump en la cabeza, que de paz parece tener poco. Y bueno, todo eso es parte de lo que vamos a ir desmenuzando en los próximos 30 minutos. Ya venimos. Estás escuchando La Otra